Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. En la edición de hoy vamos a conversar con Hernán Fernández. Él es experto en comercio de granos, pertenece a la firma CENI y vamos a charlar sobre el principal producto agroindustrial de la Argentina, que es como decir el principal producto de la economía argentina, que es la harina de soja, que está teniendo un comportamiento muy particular en los mercados, inesperadamente con una demanda explosiva, y eso es una excelente noticia para todos nosotros. Vamos a desglosar esta cuestión hablando con Hernán Fernández. Luego conversaremos con Diego Gandulfo, que es gerente comercial de Sumitagro, una compañía que acaba de anunciar un acuerdo junto a DuPont. En combinación entre las dos compañías van a salir a ofrecer nuevas gamas de productos para la atención de las principales plagas en lo que tiene que ver con la protección del cultivo de soja fundamentalmente. Y luego conversaremos a fondo con Claudio Molina sobre los dos grandes temas de biocombustibles que impactan en la economía rural argentina y también a nivel global. Tanto biodiesel como bioetanol, de la mano del director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Vamos a iniciar esta edición del Campo, la Industria Verde, comenzando con el ingeniero en producción agropecuaria Hernán Fernández, Rulo para los amigos del sector, experto en comercio de granos y analista de la firma CENI. Y bueno, la convocatoria esta semana es porque hemos estado sorprendidos por los datos de la NOPA de Estados Unidos, que es lo que sería la Ciara de allá, y los datos de exportación de productos del complejo soja, ¿no? Todo esto está sorprendiendo porque esperábamos una cosa más tranqui en el mercado. Sin duda, la verdad que por lo menos una buena noticia, diría un amigo. Sí, es verdad, ese informe de hoy de los que muelen en Estados Unidos. Sí. Por un lado, incrementaron un 60% la molienda de un mes a otro, de septiembre a octubre. Más que duplicaron la información de exportación de harina. Se redujeron los stocks de aceite. Y de paso, si hablamos de poroto de soja, acaban de informar también un incremento semanal más que importante de la exportación de poroto. Con lo cual, un poco el resumen ahí es la demanda está traccionando quizás más fuerte de lo que esperábamos. Y el resumen es que en términos de poroto, al día de hoy, Estados Unidos comprometió ya el 78% de todo lo que piensan exportar durante todo el año. Faltan 10 meses. Como 40 millones de toneladas o 50. 46. 46 y ya tienen el 70%. 78. 78. Ya comprometido. 35 millones de toneladas ya comprometidas. Con lo cual, bienvenido sea. Bienvenido sea, y claramente hay una demanda que está incrementando su volumen de compra. Claro, la diferencia de esta situación, digamos, de grandes saldos exportables respecto a la de otras épocas en las que sí podíamos hablar de grandes excedentes, es que acá estos saldos se digieren rápidamente, entonces casi no se pueden computar como excedentes, porque la demanda está traccionando mucho más fuerte de lo que se esperaba. Totalmente, y no nos olvidemos, siempre por lo menos uno sugiere ser moderado tanto en las bajas como en las subas, ni se hunde el Titanic, ni va a valer $1000 la tonelada. No nos olvidemos que seguimos en un mundo que va a tener 30 millones de toneladas más de soja. Sí. Bienvenida a la demanda. Bienvenido China comprando como está comprando, sigue creciendo históricamente. Bienvenida a la molienda récord, pero a los productores poner el precio con el que ganan plata, que será 2.60, 2.65, el que sea, y cuando logro rentabilidad, empezar a cerrar ese negocio. Sí, no quedarse, porque va subiendo, no vendo, no me quiero quemar, no quiero quedar como el tonto del barrio, pero cuidado porque ahora viene Sudamérica, y Sudamérica viene bien, digamos. Que Totalmente. Se han disipado los foquitos así de complicaciones climáticas en Brasil. Sí, hoy llevamos arriba un 80% de siembra en Brasil. Sí. En teoría, clima mediante, vamos a casi 10 millones de toneladas más. El tipo de cambio en Brasil, que se ha depreciado el real muy fuertemente. Hoy estamos hablando de 2 reales con 60 por dólar. Eso lo deja en un muy buen negocio al contra 2.20 hace un par de meses. Exactamente. Sí. A julio, si uno pensara el inicio de campaña el 1 de julio, valía 2.20.
Sí. Eso, en criollo, para hacerlo simple, le mejora mucho el negocio al que produce soja en Brasil. Claro. ¿Tá? Entonces, vamos a mucha más soja y no hay que olvidarse de eso, y como usted al pasar dijo recién, al productor o al que vende, los árboles no crecen hasta el cielo. Es decir, miremos el precio y cerremos margen. Y hay, digamos, posibilidades técnicas de cubrir posiciones. Digamos, totalmente. Que no se están usando en la medida de lo necesario, porque también las distorsiones internas complican bastante, ¿no? Sí, vale decir ahí, subrayo, y uno lleva ya varios años charlando con productores y tratando de meter adentro de la cabeza esta cosa de por lo menos fijar pisos de precio. No complicarla demasiado, pero fijar pisos de precio. Sí. En soja se puede hacer. Sí. Y es un mercado bastante transparente que todavía en Argentina tiene volumen. Seguro. Sí, y además también, llegado el caso, hay un precio del dólar en el mercado a término, así que uno podría llegar a arbitrar también el precio del dólar, ¿no? Totalmente. Por ahí no ajusta mucho con el tipo de cambio, porque uno puede pensar a lo mejor mete más retenciones, pero ahí iríamos por otro lado. Es otra cosa, es otra cosa. Sí, lo que usted dice, hoy tenemos un dólar mayo 15 de 9,70 más o menos. Claro. Y bueno, esas cosas se pueden hacer. Sí. Pero bueno, por lo menos, como planteás, son señales positivas en un momento en el que con el aluvión de la cosecha americana pensábamos que se consolidaba el derrumbe de precios, y esto no está ocurriendo, y tampoco está ocurriendo con el maíz, que tiene siempre empatía con la soja, ¿no? Totalmente, totalmente. Y viceversa. Y para resumir un poco, diría que hoy el protagonista de fondo es la harina, el precio de la harina. Sí. Dice alguno que sabe mucho más que yo, mirá el precio de la harina y por ahí va a ir el precio del poroto de soja. Y es la que está traccionando muy fuerte. Y un capítulo aparte que no quiero dejar de nombrar es el de los fondos especulativos. Los que especulan, por suerte digo yo, se han decidido a comprar muy fuerte y han entrado muy fuerte en harina de soja y en poroto de soja también. Claro. Como solemos decir en la universidad, en el mediano plazo es la oferta y la demanda la que marca la línea, y son los que especulan los que agrandan las volatilidades. Claro. Si uno los sigue de cerca puede captar precios muy interesantes. Aprovechar que entran para por ahí jugarle en contra. Exactamente. Qué interesante esta visión. Pero bueno, el tema es estamos hablando del principal producto de exportación de la Argentina, que es la harina de soja. Argentina es el líder mundial y este producto está con una demanda fenomenal. Nosotros estamos atendiendo más o menos porque no hay mucha fluidez en el mercado local, pero bueno, la demanda se corrió a Estados Unidos, pero eso ha sostenido los precios y nosotros vivimos un poco de eso. Totalmente, totalmente. Y de vuelta, los árboles no crecen hasta el cielo, mirar muy de cerca la harina, muy de cerca el precio de la harina. Creo que en el corto plazo podemos tener algunos precios superiores a los que tenemos hoy mismo por este informe que salió hoy. Yo me acuerdo cuando era joven, la harina de soja valía 200, 220 dólares la tonelada. Hoy vale 400. Estamos en niveles de 400 dólares. Exactamente. 3.90 la tonelada corta, arriba de 400 la tonelada posta. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, Hernán, por favor, estos comentarios, y te vamos a tener a menudo por acá para que nos vayas ubicando respecto a un placer cuando necesiten. Gracias. Y enseguida continuamos. Entraremos ahora en temas técnicos. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Diego Gandolfo de la empresa Summit Agro. Summit acaba de informar, organizaron un evento junto con DuPont para comentar cómo van a coordinar esfuerzos y tareas con una gama de productos, algo que es inusual y muy interesante porque este tipo de acuerdos creo que potencian, son sinergias muy atractivas, y queremos que nos cuentes de qué se trata, Diego. ¿Qué tal? Bueno, mira, lo que se presentó hace poquito fue un programa que el nombre es Crop Shield, que realmente hace un par de años vimos con DuPont la ventaja de ambas compañías de poder hacer una cooperación desde el punto de vista de llegar con una respuesta técnica a una problemática nueva que aparecía en el mercado desde el punto de vista del control de plagas. Y en ese sentido empezamos a trabajar haciendo algunos desarrollos conjuntos donde involucramos también una serie de monitoreadores en Argentina, fundamentalmente en la región pampeana, donde pudimos llegar a concluir que con la aplicación, digamos, de dos productos, en este caso, bueno, uno es un producto que viene de Summit Agro, que es Starkle, Dinotefurán es el principio activo, y por otro lado el Rynaxypyr, que es marca Micor.
con ambas propuestas podemos llegar con tratamientos anticipados a tener muy buenas respuestas desde el punto de vista del rendimiento. Lo que veíamos que con los atributos y los beneficios de los dos principios activos lográbamos, cuando hacíamos una aplicación más temprana, anticipada, de tener una mejor optimización del uso de los productos por separado, y en ese sentido pudimos lograr una mayor eficacia, una mayor persistencia de acción. Por otro lado, son dos productos que son banda verde, que realmente obtuvimos una respuesta de rendimiento muy interesante, ¿no? Planteemos cómo era la situación, digamos, lo que sería el telón de fondo y lo que viene a superar en virtud de lo que ustedes quieren hacer con esta propuesta. Sí, un poco uno cuando mira el pasado ve que cambia, digamos, muy dinámico el sector agrícola. El productor va demandando cada vez más soluciones más prácticas y más convenientes. ¿El productor o más bien la realidad? Porque son los insectos los que... Los insectos, digamos, también cambió, es cierto, la dinámica, digamos, de presencia de plagas, y eso, digamos, nos obligó a trabajar un poco diferentes, y en ese sentido fue que trabajamos buscando este tratamiento un poco más anticipado, y realmente, bueno, los resultados que se obtuvieron en 40 lotes en 2 años de trabajo fueron realmente satisfactorios, porque en comparación con tratamientos, digamos, que se llegaban a realizar en el umbral técnico, hubo diferencias de rendimiento del orden de 200 kilos por hectárea, ¿no? Eso digamos, el origen de esa mejora de rendimiento es por la posibilidad de hacer los tratamientos anticipados. Sí, lo que veíamos que los dos productos obtenían un mayor beneficio en el impacto del tratamiento cuando eran aplicados en forma temprana, porque por un lado llegábamos a una mejor distribución del tratamiento en el blanco, digamos, la plaga, porque todavía cuando el cultivo, digamos, más o menos en estadio de R3 no cerró el surco, la llegada al blanco, digamos, del tratamiento es mejor. O sea, por un lado teníamos una mejora de cobertura del tratamiento, por otro lado teníamos esta persistencia que hacía que en el tiempo, digamos, el control se prolongue, y por otro lado que estábamos combinando dos productos que desde el punto de vista del control de orugas o lepidópteros, como es el Amicor, y por otro lado el de chinches, como es el Starkle, teníamos un excelente control de ese complejo de plagas que realmente estaba amenazando la rentabilidad del productor, ¿no? En general, ¿las plagas aparecen en forma combinada o en un caso aparecen y en otro no? Depende de las situaciones. La verdad que en estos 2 años tuvimos mucha información interesante, porque eran distintas situaciones, si bien en la región pampeana, en diferentes ambientes, con distintas problemáticas y presión. A veces era más importante la presión de algún lepidóptero, como puede ser anticarcia, o puede ser también el tema de bolillera, o la chinche generalmente aparecía un poco más tarde, pero estaba la Dicelops, que generalmente no aparecía, digamos, en los monitoreos, porque tiene otros hábitos, digamos, también de moverse en la planta, y la encontrábamos en las partes inferiores, en el primer tercio de la planta. Entonces, todo eso hizo que podamos expresar al máximo estos dos productos, los beneficios, ¿no? Donde realmente entrando temprano veíamos que podíamos combinar un muy buen tratamiento con esto de la residualidad y un control eficaz. Esa residualidad es porque se trata de productos de una generación diferente a los convencionales. Correcto, ahora. Sí, un poco cuando uno piensa en el pasado, hasta hace poco, bueno, los insecticidas organofosforados, los piretroides han tenido un rol importante, eran generalmente productos que buscaban volteo. Hoy estamos viendo productos que tienen una performance distinta, que son mucho más amigables con el medio ambiente también, de bajo impacto ambiental, y en ese sentido, digamos, estos tratamientos lo que combina es la eficacia también con la persistencia de control. Entonces, en ese caso, digamos, vemos que en el caso de Starkle, que es la molécula que es de Sumitagro, que es a base de dinotefurán, es un neonicotinoide de tercera generación que tiene muchas ventajas con respecto a otros productos más antiguos del mercado. ¿Esta sinergia con DuPont es exclusiva de la Argentina o es algo que se viene trabajando en la región, en el resto del mundo? Comenzó siendo en Argentina. Realmente esto, si bien hace 2 años que estamos con todo este trabajo más a campo de lotes demostrativos y una escala más extensivo, las conversaciones, digamos, de desarrollo vienen anteriores, y obviamente lo que esperamos es poder estas buenas prácticas o buenas cooperaciones poder llevarlas a otros países, ¿no? Sobre todo limítrofes. Esto empezó en Argentina y hay muchos puntos en común con DuPont donde podemos seguir trabajando en esta línea, donde las dos empresas tratamos de proponer o de generar una oferta que sea diferenciada en el mercado, y obviamente siempre teniendo en cuenta de involucrar a los asesores técnicos, a los técnicos de toda la red de distribución, y llevándole este mensaje y este beneficio al productor. Sabemos que ahora tenemos una gran responsabilidad después de lanzar el programa CropShield de llevar a los productores el mensaje correcto y mostrar los beneficios que tiene
apostar a un programa como este. ¿Y en esto se va a trabajar en conjunto o cada uno, digamos, por su...? No, trabajamos en conjunto. CropShield es un programa en conjunto. Es un programa en conjunto que bajo ese paraguas están los productos de ambas compañías, sí. Pero lo importante es que esto no lo hacemos solo, lo hacemos también a través de toda nuestra red técnica de ambas compañías y también con toda la fuerza, digamos, técnica de nuestro canal de distribución. Háblanos un poquito de Summit Agro, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son? Summit Agro. Sí. Summit Agro es una empresa de origen japonés, tiene muchos años presente, digamos, en Argentina, ya más de 10, es una empresa, si quiere, relativamente joven para la Argentina, pero muy pujante, con muchos proyectos y también con un crecimiento sostenido los últimos años. Y desde el punto de vista de la innovación, siempre preocupada por generar diferenciación y llegar con productos diferenciados y de buscar adaptarnos siempre a la realidad argentina, ¿no? Que es muy cambiante y estamos ahí con bastante demanda técnica desde el punto de vista de control de malezas difíciles tolerantes a glifosato, que muchas veces ahí tenemos una posición fuerte y eso nos exige día a día estar preparados dando respuesta a todos los clientes. La verdad que el sector de agroquímicos se está moviendo muy fuerte. Uno pensaba que después en la era post-glifosato, digamos, se acababa todo, pero bueno, parece que la realidad siempre se subleva y aparecen nuevas soluciones, nuevas alternativas, nuevos problemas. Así es. Y está bárbaro que se unan esfuerzos para poder atacarlos. Hay mucho movimiento a nivel global y a nivel local en el tema en esta actividad, ¿no? Y hay mucho, o sea, en la Argentina los cambios son muy rápidos, sí. Y la demanda, digamos, de llegar con soluciones a las problemáticas actuales son cada vez más exigentes, ¿no? Por un lado del productor y de todos los técnicos, y la verdad que, bueno, ahí hay un camino, digamos, por transitar importante, porque si uno mira para atrás por ahí los últimos 4 o 5 años, realmente los avances fueron importantes, pero bueno, no nos conformamos con eso, hay mucho trabajo por delante también. Y va a haber más trabajo porque siempre aparecen cosas nuevas, así que no va a faltar trabajo. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde, y nosotros enseguida continuamos. Vamos a conversar ahora con Claudio Molina, el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Los biocombustibles han sido clave a nivel mundial para sostener este nivel alto de precios agrícolas, acompañando al precio del petróleo. Digamos, un petróleo de $100 daba para un maíz de 200. El petróleo bajó a 70 y pico, 70, 80, y eso tiene incidencia en la baja de los precios de los granos, o por lo menos dejó de ser un factor que apuntalaba tan fuerte, ¿no, Claudio? Sí, en este momento lo que podemos decir es que gracias a los biocombustibles estamos sosteniendo un poco más el precio de todo el complejo agrícola, porque si no estuvieran, como bien lo venís expresando hace tiempo, esos 1.000 millones de toneladas de maíz que transformó la industria de etanol de Estados Unidos, bueno, ¿a dónde hubieran ido? Estarían en el mercado 125, 130 millones de toneladas por año. Hoy hay todo el lío porque están sobrando 40 millones. Sí, además, el día pasado haciendo una compra me puse a pensar en este dilema, un falso dilema, alimentos versus energía, ¿no? Que siempre estuvo vinculado al etanol de maíz. Sí. Entonces uno miraba en una reconocidísima cadena de farmacias que está ahí al lado de las cajas, exponen las barritas de cereales y mira el precio por kilo y 219,26 pesos un kilo de barrita de cereales. Entonces dice, bueno, ¿con qué está compuesto? Bueno, según los gustos, jugo de manzana, avena, harina, puede haber harina de sorgo. ¿Cuánto recibe el productor en el mejor de los casos? Sumando el precio de azúcar y demás. Pongámosle 10 pesos el kilo. Seguro. Entonces, realmente ahí tenemos... 269 pesos el kilo. 229,16 para ser exacto, sector, el precio de barrita de cereal, como una oferta encima. Sí, sí, sí. Entonces el productor en el mejor de los casos puede recibir el 5% del precio total por todos los componentes sumados que tiene un kilo de barrita. Claro. Entonces ahí es donde está el problema, la transferencia de ingresos que ha habido, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, aguas abajo de la cadena. Hay un trabajo muy interesante de la Facultad de Agronomía
agronomía de la UBA, que en su momento hizo Fernando Vilela, Sebastián Senesi y su equipo, respecto de la enorme transferencia de ingresos que hubo en toda la cadena agroalimentaria aguas abajo. Sí. Entonces, cuando uno se pone a analizar este tema del dilema alimentos versus energía, un poco termina enojándose, porque dice, ¿de qué estamos hablando? Sí, tremendo. Acá, el año pasado, el presupuesto aprobó la desgravación del combustible importado, eximiéndolo de impuestos internos, no así a los biocombustibles. Eso generó una, digamos, situación controvertida porque estábamos castigando a la producción nacional más allá del tema de la mejora cualitativa que implica tener biocombustibles. Sí, Héctor, es un tema muy sensible. Cuando se estableció esa desgravación hace muchos años, tenía una lógica económica porque el precio interno de los combustibles líquidos en Argentina, en surtidor, estaban muy desacoplados de los precios internacionales. Los excedentes de demanda eran pequeños, había que importar pequeñas cantidades y se estableció la desgravación para no incrementar el precio en surtidor, o en el caso de las tarifas eléctricas, que estaban totalmente subsidiadas, que no vea incrementada la cuenta CAMESA con el caso del gasoil. Claro. Hoy esa situación económica no se justifica, pero lo que es más grave, que esta medida fue siempre inconstitucional, porque está afectando una serie de principios tributarios, igualdad, equidad, etcétera. No tiene ningún sentido que un producto nacional, y ya no hablemos de los biocombustibles, hablemos del gasoil o de la nafta producida localmente, tribute impuestos que van del 41% en el caso del gasoil al 67% en el caso de la nafta super, y un producto importado no lo tribute. Ahora que el precio local converge a la paridad de importación, aunque haya medio centavo por litro de diferencia, el combustible importado recibe el beneficio de no tributar semejantes impuestos. Entonces a las compañías petroleras, Héctor, le conviene sin lugar a dudas importar y no agregar. Exactamente. Por eso también no vale la pena construir nuevas refinerías. Sí, además hay una paradoja. El gobierno hizo posible que se amplíe un poco la capacidad de refinación de petróleo, sí, con la incorporación de pequeñas y medianas refinerías, como hay varias en la provincia de Neuquén, que hoy no pueden competir contra el combustible importado, no pueden colocar, no tienen red de distribución, tienen que colocar granel, su producción, en origen, y no lo pueden colocar, porque ya Argentina no es competitivo para exportar, no pueden exportar y localmente, con lo cual tienen que cerrar. Sí. Entonces, algo tiene que revisarse. Además, este esfuerzo que hace toda la cadena de consumo, ¿dónde va a parar? Porque los precios de los combustibles no se ven, no es que se reducen los precios de combustibles, sino los combustibles siguen aumentando. Hay una convergencia del precio internacional. Es una transferencia de ingresos a favor de YPF que realmente hay que preguntarse si tiene sentido cuando YPF tiene una participación estatal que va del 50 al 60%, con una participación de mercado del 55%, o sea que en el mejor de los casos recibe el Estado en forma directa e indirecta un 33% de ese esfuerzo. Habría que preguntar si realmente conviene seguir violando la Constitución para obtener ese beneficio. Están capitalizando YPF a toda costa por el tema de que no tienen otra forma de sostener su objetivo estratégico. Hay, ¿no?, formas mucho más racionales para capitalizar a nuestra petrolera. Bueno, Chevron. No, inclusive con el ahorro interno hay posibilidades, sí, Héctor. Se buscan quizás soluciones que no son las mejores. Reitero, antes esto tenía una lógica económica, pero hay que revisarlo, ahora no la tiene. Bajemos de toda esta situación que se da con el petróleo y sus derivados al tema del etanol en concreto. Sí. ¿Cómo está afectando esto a la industria? Bueno, recordemos que en este momento hay 9 empresas que producen etanol derivado de caña de azúcar y 5 destilerías que transforman cereales, fundamentalmente maíz. Sí. De esas 5 hay 2 que empezaron a producir hace pocos meses atrás. Sí. Había reglas de juego que el Estado mantuvo sin modificaciones desde el año 2008. Recordemos que en 2010 comenzó el corte obligatorio. Y hace un mes y medio atrás, el gobierno decidió cambiar esas reglas de juego, establecer una fórmula distinta para la determinación tanto del precio del etanol de caña como del etanol de maíz. Sí. Y ya no va a haber un solo precio.
si bien esto es progresivo, estableció que en ningún caso la variación mensual para arriba o para abajo puede ser del mayor al 5% en términos absolutos, en algún momento va a converger el precio a lo que da la fórmula. Claro. Entonces, cuando uno vaya a comparar punta a punta, la baja en el caso del etanol de maíz va a ser de más del 25%. Y con eso las empresas pasan a ser marginales. Y bueno, habrá que ver en ese momento. Va a tener que bajar mucho la materia prima maíz. Y sí, no tiene sentido, porque hay casos de empresas que, como digo, recién se instalaron, algunas de ellas están participadas por una gran cantidad de socios, miles de socios, y son cooperativas en algún caso. Por lo tanto, la verdad que habría que revisar. Si hay cooperativas, pequeños empresarios. Sí, hay grandes también, pero en el interior, en Villa María, Córdoba, sí, valor agregado en origen. Sí, pero además, Héctor, si analizamos las pocas inversiones que se hicieron en la última década en refinación de petróleo, fueron fundamentalmente reformas para poder procesar un petróleo más pesado. Por Argentina, la cuenca neuquina que nos otorga el petróleo medianito está depletando, está cayendo constantemente en su producción, con lo cual las refinerías tuvieron que adecuar calidad de combustible y tuvieron para ello que hacer inversiones para poder procesar petróleo más pesado. Pero refinerías nuevas fueron un puñadito de pymes fundamentalmente, que se hicieron al amparo de un plan que salió, que es muy buen plan, el Refino Plus del gobierno, y al mismo tiempo, como contrapartida, con este tema de la desgravación de los combustibles importados, las dejan fuera de mercado. O sea, hay algo que está fallando en el análisis y no me cierra. ¿Por qué? Y bueno, en el etanol pasa lo mismo. Hacemos este cambio entre biodiesel y etanol. Desde 2007 a esta parte construimos plantas que representan una tercera parte de la producción nacional potencial, tanto de gasoil como nafta agregada. Y si no teníamos otra alternativa. Por eso siempre dijimos que los biocombustibles eran la mejor solución en la transición. Enseguida vamos a continuar conversando, ya metiéndonos más en el tema del biodiesel. Enseguida volvemos. Continuamos dialogando con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y Claudio, recién comentabas esto de que entre las plantas que se instalaron de biodiesel y de bioetanol, prácticamente tenemos lo que es la mayor refinería de petróleo de la Argentina. A ver, explícanos un poquito este criterio. Sí, YPF tiene en Ensenada, y muy cerca de La Plata, una destilería de petróleo que procesa entre 180 a 190 mil barriles diarios. Es la única que tiene una capacidad acorde a lo que hoy demanda el mundo en cuanto a escala, digamos. Es la gran destilería del país. Esta destilería, depende del crudo que procese, podría obtener, sumando entre gasoil y nafta, cerca de 6 millones de metros cúbicos, 6,5 millones de metros cúbicos de ambos productos, sumándolos, sí, que es equivalente a la capacidad que tenemos sumando gasoil más etanol, sumando biodiesel más etanol. O sea, tenemos una destilería de Ensenada construida desde 2007 a la fecha, con menos inversión y para obtener productos renovables. A ver, veamos, esto es sumamente importante. ¿Cuánto costaría hoy una refinería para estos 6 millones de metros cúbicos de derivados del petróleo? Bueno, en el 2006 se hizo un estudio para construir una refinería parecida a la de Ensenada y arrojaba inversiones del orden de los 2.500 a 3.000 millones de dólares. Tomando en cuenta que hubo un gran impacto, un aumento de precios en términos de dólares, pagándola de contado, una refinería de ese tipo estará hoy en torno a los 5.500, 6.000 millones de dólares. Y nuestra inversión tanto en biodiesel como bioetanol supera un poquito los 2.000 millones de dólares. O sea, si bien no obtiene, menos de la mitad. Sí. Si bien no obtiene otros productos de la destilería de petróleo, sí, pero sí se pueden obtener subproductos muy importantes. Sí, por ejemplo, la harina de soja. No, básicamente los granos destilados en el caso del etanol de maíz, el bagallo en el caso del etanol de caña. No, pero me refiero, suponte que tomamos el producto básico, el maíz por un lado y sí, el poroto de soja por otro, ¿no? Del poroto estamos sacando ese 18% de aceite como materia prima para queda la harina. Y tenemos 3,5 millones, 4 millones de metros cúbicos. En realidad hoy la capacidad instalada son 4.600.000 toneladas. Se pueden procesar una tercera parte de la capacidad nominal de producción de aceites vegetales del país. Que son 5 millones de metros cúbicos. Aproximadamente. O sea que solo las plantas de biodiesel son más 1 millón de etanol. Ahí están los 6. Ahí están los 6.
Qué impresionante. Entonces, a veces no se entiende por qué estos vaivenes. Fijémonos, Héctor, lo que pasó este año con la política de biodiesel. Hasta el primer trimestre la industria estaba prácticamente parada, con la devaluación y las altas retenciones. Habían subido los derechos de exportación del biodiesel en un momento que Europa estaba aplicando aranceles extraordinarios por antidumping. Sí. Bueno, en un determinado momento la prédica al Ministerio de Economía dio resultados, hicieron un análisis, bajan las retenciones, se reactiva la industria, se está llegando a niveles de producción que pueden ser récords en un momento de contracción económica general, sería una gran noticia. ¿Y qué ocurre? Empiezan a aumentar las retenciones, con lo cual ahora los precios de diciembre no cierran y la industria tiene que parar. O sea, hasta noviembre vamos a registrar producción, exportaciones récords, aumento del consumo en el mercado interno, pero si miramos hacia adelante no se puede colocar en el mundo 1 litro si no cambian estas condiciones. Suben las retenciones a medida que se profundiza el atraso cambiario. También. Y sí, realmente a veces hay una fórmula que está tomando indicadores atrasados, viejos, claro. Hay un delay en el cálculo y entonces pasa a ser, en lugar de ser un elemento de fomento, pasa a ser al contrario. O sea, empieza cuando se deteriora el mercado, suben las retenciones. Entonces, ahí esto hay que revisarlo. ¿A qué lógica responde eso? ¿La misma de los granos en general? Yo creo que hay una mezcla, creo que hay una mezcla de todo y en algún caso de ignorancia. Me parece que no le han dedicado todo el tiempo que le tendrían que dedicar a conocer el mercado. Bueno, eso es ignorancia o necedad. Sí, en definitiva tienen capacidad para conocerlo, no reconozcámoslo, tienen capacidad para conocerlo. Quizás no se han involucrado todo el tiempo, los ha superado, lo consideraron una cuestión secundaria. Es una pena. Sí. Todavía estamos a punto de lograr un récord de producción. Tomemos en cuenta en el mercado interno lo que pasó. El año pasado, en diciembre, se anuncia que la generación eléctrica tenía que consumir un 10% de biodiesel, una medida muy buena. Sí. Bueno, este año no se consumió ni 1 litro de biodiesel. ¿Por qué? Justamente porque Camesa hizo sus previsiones de importación de gasoil, tiene el beneficio de la importación de gasoil sin impuestos. El gobierno presenta un proyecto de ley en abril al Congreso para cambiar el encuadre tributario del biodiesel. El Congreso le da rápido tratamiento y por una mayoría absoluta se vota a favor. Es la ley 26942. Cuando se promulga ya era tarde. Entonces Camesa no ajustó sus operaciones y la industria eléctrica no pudo consumir 1 litro de biodiesel. A pesar de que habíamos tenido capacidad ociosa y habíamos podido... Sí, además que el biodiesel en todo el año fue más barato que el gasoil importado. Desde el punto de vista económico, si uno lo compara sin impuesto a ambos productos, era conveniente. Por otro lado, el precio del aceite de soja ha bajado mucho y yo creo que uno podría pensar en reversa, ¿a cuánto se hubiera ido si no hubiera existido esta pequeña mejora de la situación de biodiesel en la Argentina? Y toda vez que la industria de biodiesel tuvo buenas noticias, el mundo capturó esa situación y la trasladó a precios. Seguro. O sea, la prima de nuestro aceite en Chicago evolucionó en función de las expectativas de nuestra industria. Con lo cual, en un determinado momento de malas noticias de la industria de biodiesel, había un descuento de $150 por tonelada con relación al precio de referencia de Chicago. Después eso se revirtió, pasó a estar por arriba el aceite argentino y después vuelve a caer. Hoy los números no cierran porque la baja del gasoil en el mercado internacional fue mucho más pronunciada que la del aceite, con lo cual el mercado voluntario, que es el que está demandando nuestro biodiesel, porque Europa está cerrado con las injustas sanciones, no compra si el precio no es mejor que el del gasoil importado. Claro. Y entonces, ¿qué pasa hoy? No dan los números. Y otra vez empezamos a la chique. Daría la impresión que el gobierno tiene que bajar las retenciones, tiene que cambiar la fórmula, tiene que transparentar. ¿Qué pasa con la información, Héctor? No la está entregando la Secretaría de Energía, o sea que no se puede conocer lo que hoy ocurre. O sea, si hay buenas noticias para expresar, tampoco se pueden expresar porque hay un cepo informativo. Me consta que en esto vos sos sumamente neutral y has dado información y a veces la tenés que crear o generar porque... Sí, todas las veces que ha habido buenas noticias siempre hemos salido a expresarlo. El programa de biocombustible fue un gran logro de este gobierno. Y esta nueva conducción de la Secretaría de Energía ha aplicado un cepo informativo que por supuesto la Presidenta de la Nación no está al tanto todavía, lo va a estar próximamente. Tremendo lo que está pasando. Bueno,
Por lo menos hemos tenido un año un poquito más razonable de lo que pintaba allá por el otoño, ¿no? Porque hubo una reactivación importante. Hubo un cambio muy grande justamente por estas políticas que le trajeron beneficios a todo el complejo y a la caja fiscal, porque tener retenciones altas de algo que no se exporta es ingresar cero al fisco. No, además el mismo impacto sobre el precio del aceite, porque sin duda, si no va, y traslada el precio del poroto y traslada todo el ingreso del complejo. Si hubiéramos tenido un mayor ritmo de crashing, ¿no sé, que no fue mayor por el tema de la retención de soja por parte de los productores, hoy estaríamos tapados de aceite y esto sería catastrófico. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero bueno, es parte de los problemas que estamos sufriendo. Esperemos que las próximas autoridades empiecen a pensar más racionalmente y volver un poquito a las fuentes en todo esto, ¿no? Sí, siempre la esperanza es lo último que se pierde, pero hay que ser cautos. Gracias, Claudio, por los comentarios de hoy y te esperamos prontito para seguir la evolución de esto, que entendamos, esto es crucial para la formación de los precios agrícolas. Muchas veces los productores preguntan, bueno, pero yo no estoy en el negocio del biodiesel. ¿Cómo que no estás si producís soja? No estoy en el negocio del etanol. ¿Cómo que no estás si producís maíz? Sin duda han traído nuevos usos y los nuevos usos, al ser tan importantes, tienen un impacto muy grande en todos los precios global y local. Sin dudas. Gracias. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el comentario de Jorge Castro. Y Jorge, ¿cómo estás evaluando? Estás viendo esta caída del precio de los commodities agrícolas, ¿no es cierto? Pero eso tiene sus correlatos en otros productos. Tiene sus correlatos, algunos de ellos verdaderamente curiosos o paradójicos. Con motivo de la super cosecha norteamericana, 472 millones de toneladas de granos, la más grande de la historia de Estados Unidos, los precios de los commodities agrícolas han caído en el mercado mundial entre 30 y 40%. Al mismo tiempo, el precio de la carne ha aumentado 32%. Lo que esto significa es que los precios de los insumos de la alimentación animal han caído más de 30%. Y a su vez, el precio de la carne ha aumentado más de 30%. El resultado es que esto es un círculo virtuoso para la producción de carne, de proteínas animales. De proteínas animales en el mundo. Por eso se da la siguiente situación paradójica en lo que se refiere a los farmers norteamericanos, los productores agroalimentarios del medio oeste de Estados Unidos. Mientras el precio del subproducto ha caído con motivo de la super cosecha entre 30 y 40%, el margen de ganancia de esos mismos productores agrícolas ha aumentado más de 30%. Así que entre puntas tienen una diferencia fenomenal. Bueno, ese 30% de margen. De margen. Porque han estado perdiendo plata muchos años con los altos precios de los granos, porque no les daban... Exactamente. Ahora los precios de los granos han caído. Sí. Y al mismo tiempo el precio de la carne ha aumentado. Claro. El resultado es que el margen de ganancia de los productores agroalimentarios que producen insumos para la alimentación animal, sobre todo soja y maíz, han aumentado el margen de ganancia más de 30%. Claro. Y al mismo tiempo que esto ha ocurrido, lo que está creciendo en forma extraordinaria en el mercado norteamericano son las exportaciones de carne, de cerdo, del mercado norteamericano, de los productores agrícolas norteamericanos, dirigidos prácticamente en su totalidad a estas exportaciones de carne de cerdo, al mayor mercado del mundo en materia de demanda agroalimentaria mundial en el momento actual, que es China. ¿Y esto tendrá alguna relación con la compra de una compañía como Smithfield hace un par de años? Exactamente. Hace año y medio. Sí, exactamente. Esto los beneficia extraordinariamente. Vivos los chinos. Extraordinariamente. Se compraron la compañía en un momento de crisis porque, además de problemas sanitarios que tenían los cerdos en Estados Unidos, los números no daban por el alto costo del maíz y la soja. Eso es. Ahí entran. Y en este momento, ahora, la industria de la producción de carnes ha adquirido características de un círculo virtuoso. Claro. Esto a su vez en China y en general en los países emergentes, este fenómeno que ocurre con la industria de producción de carne en Estados Unidos y por extensión en el mundo, lo que está ocurriendo es que se está acelerando el proceso de transición dietaria. Claro.
Sí, sí, en última instancia esa gran demanda que hubo en todo este siglo de maíz y harina de soja era para abastecer la producción de proteínas animales en Asia, en China fundamentalmente. Pero bueno, ahora tienen también necesidad de llevarse productos terminados, más el agua. Más el agua. Este es el fenómeno que extraordinariamente interesante, creo, sí, referido al problema de qué significa en el mundo de hoy la caída del precio de los granos en el mercado mundial, sí, como consecuencia de la super cosecha norteamericana. Es más que interesante porque poniendo en números concretos, hoy el novillo gordo en Estados Unidos vale $1.70 la libra, $1.60, $1.70 la libra. Eso da $3.50 a $3.70 el kilo, digamos. En la Argentina estamos muy contentos porque el kilo está en $1.80. Claro, claro. Los que están muy contentos son los productores de carne norteamericanos. Los feedlots y los... Eso en el momento en que el precio de los granos ha caído más de 30%. Eso explica también el precio del ganado terminado, del novillo que va a frigorífico, está en estos $3.60, $3.70, pero el precio del ternero está en $5, que eso es demanda de terneros para engordar, justamente porque los granos están baratos. Exactamente. Entonces se benefician los criadores porque están recibiendo por el ternero el doble del precio histórico. Héctor, una segunda información que corre por cuerda separada, pero me parece que converge con esta. Australia y China se encuentran a punto de firmar, probablemente lo hagan en esta cumbre que tiene lugar de la APEC en Beijing, sí, su primer acuerdo de libre comercio Australia-China. Al mismo tiempo, la semana pasada, por primera vez en la historia del vínculo comercial entre los dos países, el gobierno chino ha autorizado a la exportación de 1 millón de cabezas de ganado en pie, sí, australiano a China, sí, que se va a vender por una cifra de más de $1.000 millones anuales. Qué divertido, es increíble. Ganado en pie, sí, 1 millón de Australia a China, y esto comienza en enero del próximo año. Yo he visto barcos australianos que algunos ecologistas los cuestionan, o gente que habla de bienestar animal, porque son verdaderos feedlots flotantes de varios pisos. Exactamente. Entonces, y ese ganado viaja engordando a China. Ahora, lo que es bueno, lo que es válido para la producción de carnes en Australia, no habría que dejar de considerar que también va a ser en algún momento válido para la producción de carnes en la Argentina. Lo que se requiere es simplemente producir algunos cambios de acá entonces. Vamos a ver si somos capaces. Gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy, y enseguida continuamos en esta edición del Campo de la Industria Verde. A modo de reflexión final en esta edición del Campo de la Industria Verde, quería retomar lo que hablábamos hoy con Hernán Fernández. Él dejó una frase picando muy fuerte respecto a que la harina de soja es lo que está comandando un poco lo que pasa con todo el complejo. Esto tiene una implicancia fenomenal porque tenemos que recordar que la harina de soja, y no la soja en sí mismo, sino la harina de soja fundamentalmente, es el principal producto de la economía argentina, con exportaciones por cerca de $20.000 millones, porque en realidad la Argentina no exporta proporcionalmente mucho poroto de soja, sino que exporta fundamentalmente los dos productos y el derivado de uno de ellos. Produce harina de soja, aceite de soja y biodiesel que se hace con aceite de soja, además de licitina y otros productos. Pero fundamentalmente lo que hace a la ecuación es la harina de soja. Argentina, recordemos, es el principal exportador mundial de este producto, y este producto es el más dinámico de la economía agraria a nivel global de los últimos 30 años, junto con el maíz. ¿Por qué maíz y harina de soja van juntos? Y porque son la base de la alimentación de todas las especies, de todo bicho que camina y va para el asador. Y en este mundo, en transición hacia las proteínas animales, está marcando muy claramente que después de estos años de precios tan altos para los granos que han afectado la producción de proteínas animales, ahora que los precios han bajado un poquito, esto reacciona con mucha potencia y
es lo que impide que la harina de soja se derrumbe en proporción a las grandes cosechas que estamos teniendo. Creo que es una noticia extraordinaria porque hemos oído hablar mucho de que se acabó el viento de cola, de que los commodities caen, de que el petróleo va a arrastrar a todo lo demás, y es cierto, hay impacto con el fortalecimiento del dólar, hay impacto con la caída del precio del petróleo, hay impactos de todo tipo, pero a la harina de soja, que es el principal derivado del complejo soja de la Argentina, esto no lo está afectando. Algunos dirán, ¿será que Dios es argentino o que Dios es kirchnerista? Y no sé, ni importa. Lo que importa es que tenemos el núcleo duro de la economía argentina con mercados posibles, sin problemas de demanda, y que a pesar de que la oferta global sigue siendo una amenaza, para nada está afectando el destino futuro de nuestros productos más importantes. Creo que esto es fundamental comprenderlo, porque incluso desde adentro mismo del sector, porque muchos transmiten la idea de que, bueno, esto del campo se acabó, fue una burbuja, fue un flash y hoy no hay perspectiva. Hemos podido sostener la expansión, hemos podido sostener una transferencia de ingresos fenomenal, un exabrupto, 32% de derecho de exportación para la línea de soja, 35% para el poroto de soja. Todo eso ha afectado, ha desintegrado la posibilidad de capturar ingresos por parte del sector, pero así todo el sector está vivito y coleando y en las gateras como para arrancar con un ciclo de prosperidad cuando las condiciones cambian. Y las condiciones, todos sabemos, van a cambiar de una manera u otra. No será drástico, no será un cambio como el que necesitamos. Ojalá vengan las mentes más lúcidas a transformar la realidad actual, pero de todas formas cualquier cosa que suceda va a ser menos detrimental de lo que ha sido todo este ciclo realmente olvidable. Esperamos que tengamos esta visión de que el complejo soja como parte de un complejo agrícola, porque esto arrastra todo lo demás, tenga continuidad y que la posibilidad de volver a crecer se desencadene a corto plazo. Hasta la semana que viene.